Hola amigos, bienvenidos a mi canal, recetas saludables y sabrosas. Hoy vamos a preparar unos donuts o donas antiinflamatorios, sin gluten y sin azúcar. Están hechos con ingredientes muy sencillos y naturales, sin endulzantes artificiales y con harinas sin gluten. En este vídeo voy a compartir dos recetas. La base es la misma, sin azúcar y sin gluten, pero podréis elegir entre una versión con chocolate por dentro y por fuera o una versión sin cacao. Además, os enseñaré a hacer una cobertura de chocolate muy fácil y rápida que puede prepararse con cacao o sin cacao. Pero antes de empezar con esta receta, quiero explicar por qué estos donuts pueden encajar dentro de una alimentación antiinflamatoria. La inflamación es un mecanismo normal del cuerpo. Es una respuesta de protección que se activa cuando hay una lesión, una infección o un daño en los tejidos. El problema aparece cuando esta respuesta inflamatoria no se apaga y se mantiene de forma constante. A eso se le llama inflamación crónica. La inflamación crónica no siempre da señales claras. A veces no se manifiesta como dolor agudo, sino como cansancio, digestiones pesadas, hinchazón, dolores articulares leves pero persistentes o sensación de malestar general. Cuando la inflamación se mantiene durante años, el cuerpo empieza a pagar el precio. En las articulaciones, por ejemplo, la inflamación crónica va deteriorando progresivamente el cartílago, que es el tejido que protege los extremos de los huesos y permite que se muevan sin fricción. Con el tiempo, ese cartílago se vuelve más fino, pierde elasticidad y capacidad de amortiguación, el hueso queda más expuesto, aumenta la fricción y aparece el dolor, la rigidez y la pérdida de movilidad. Este proceso está muy relacionado con problemas como la artrosis y otros trastornos articulares, pero también con dolores crónicos que muchas veces se normalizan con la edad, cuando en realidad tienen mucho que ver con el estado inflamatorio del organismo. Una dieta rica en azúcares refinados, harinas blancas, productos ultraprocesados y picos constantes de glucosa en sangre favorece un estado inflamatorio continuo. No se trata de un alimento puntual, sino de la repetición diaria, cuando el cuerpo está constantemente gestionando excesos de azúcar o ingredientes difíciles de asimilar. Se activa una respuesta inflamatoria, que acaba volviéndose crónica. Por eso, la alimentación antiinflamatoria no es una moda, sino una estrategia de prevención a largo plazo. Estos donuts están pensados para no alimentar este ciclo inflamatorio. No tienen gluten, lo que reduce la carga digestiva, no tienen azúcar, evitando picos de glucosa y de insulina, y tienen fibra, pues esto ayuda a regular el sistema digestivo y a mantener una microbiota saludable, que es clave en el control de la inflamación. Ahora que ya he explicado todo esto, vamos a empezar con la receta. En el vaso de una batidora ponemos 2 huevos. Una cucharada de linaza, que es rica en omega 3 y fibra soluble y ayuda a modular la respuesta inflamatoria y favorece la salud intestinal. Pero tenemos que molerla, si no el cuerpo no puede aprovechar los nutrientes. 3 cucharadas de leche de avena o de soja, en este caso es de almendras. Vamos a diluir esta leche vegetal con la linaza. Esto de hecho es un huevo vegano. Si quisiéramos podríamos no poner 2 huevos y poner directamente 3 partes de linaza, igual que he hecho ahora con este huevo, pues ponerla multiplicado por 3 y ya sería vegano. Añadimos un plátano bien maduro y de 2 a 5 o 6 dátiles que nos aportan dulzor natural, minerales y energía estable. ...70 mililitros de aceite de coco o de oliva, podéis poner mitad y mitad.
50 gramos de harina de algarroba, que es antioxidante, digestiva y muy dulce. Por tanto, es una harina muy a tener en cuenta para los postres. 20 gramos de harina de almendra, que es una fuente de grasas saludables y vitamina E, con efecto protector sobre las células. 70 gramos de harina de arroz, que nos aporta una harina sin gluten, nos aporta estructura sin irritar el sistema digestivo. 20 gramos de harina de coco, muy rica en fibra y con bajo índice glucémico. Ayuda a la saciedad y al equilibrio metabólico. Si podéis tomar cacao, podéis añadir una cucharada de cacao en polvo puro sin azúcar. Y aquí estoy poniendo también un poquito de piel de naranja seca para incrementar el sabor. Y también una pizca de sal y una cucharadita de levadura para que la mezcla salga más esponjosa. Si queréis que salgan unos donuts un poco más dulces, siempre podéis poner unas hojas de stevia seca como estas, pero sobre todo yo os recomendaría nunca utilizar endulzantes artificiales. Lleváis esta preparación al vaso de la batidora y si queréis podéis añadir un poco más de leche o un yogur. Ponéis esta preparación en moldes para donuts. Y os lo lleváis al horno a 180 grados unos 35 minutos. Para hacer esta cobertura de chocolate muy fácil en solamente un minuto, tengo un vídeo que lo explica perfectamente, os dejo aquí arriba el link, pero os adelanto que los dos ingredientes para hacerlo son harina de algarroba y aceite de coco. También se le puede poner un poco de cacao si lo toleráis y harina de almendra, pero os dejo aquí el link porque así lo entenderéis mejor. Baña los donuts en la cobertura de chocolate de tu elección y decóralos a tu gusto. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta receta, os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!